Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Vamos a comenzar desde el verso 22 en adelante. El tema, hoy sería el sexto tema en esta serie, Ruth, una historia de romance y redención. Y el tema que hoy vamos a tratar es cuando Dios encamina nuestras vidas. Cuando Dios encamina nuestras vidas. Al mirar esta historia, hemos considerado 5 temas en el capítulo 1. Hoy solamente vamos a hacer mención del último verso porque es precisamente en ese punto donde nosotros nos quedamos. Y quiero que recordemos, cuando dejamos el capítulo 1, vamos a dejar atrás 3 cosas importantes. En primer lugar, dejamos atrás el tiempo de desobediencia de una familia. Elimelech, su nombre significa Jehová es mi rey. Con su decisión, lo que menos honró fue ¿a quién? A su Dios. Porque decide dejar la tierra de bendición, la tierra de Belén, la casa del pan, para ir a vivir ¿dónde? A Moab, una tierra que estaba bajo la sentencia divina. Dios había dicho que ninguna amonita entraría en la congregación de Israel aún hasta la 10ª generación. Y el texto no significa que había que esperar la 10ª generación, sino que es un concepto de la decisión de parte de Dios. Pero ya dejamos atrás ese tiempo de desobediencia. También dejamos atrás porque la desobediencia trajo consigo a esta familia el dolor. Elimelech quiere huir de la muerte. No quiere que él y su familia perezcan de hambre, mueran de hambre ¿en dónde? En Belén. Pero lo que fue inevitable, tarde o temprano, ¿qué? Les alcanzó. ¿Qué vemos ahí? La defunción, no sabemos el por qué o el cómo. Enfermó él, enfermó sus hijos, Malón y Kelión, también enfermaron. Y finalmente tenemos 3 bodas y 3 funerales. Y ya dejamos atrás el cuadro cuando estas 3 mujeres solas lloran. Pero tenemos que dejar atrás también que hubo un tiempo de dependencia. Porque de alguna forma Dios vuelve a tratar nuevamente con Noemí. Ya que en verso 6 del capítulo 1 ella oye. ¿Y qué es lo que oye? ¿Qué es el rumor que oye? Que Dios ha vuelto a visitar ¿a quién? A su pueblo. Que nuevamente la bendición de Dios está allá y algo ocurre en su interior. Pero déjame decirte algo. Ella vuelve en dependencia. Porque ella se fue con sus manos llenas. Pero ahora tiene que regresar ¿con qué? Con las manos vacías. Y lo único que le queda es sencillamente depender ¿de quién? De Dios. No sabe cuál es su futuro. No sabe qué va a ocurrir. Aún ya consideramos el momento en cuando ella regresa a la nación y ella le dice a sus amigas, a la gente que le salió, no me llamen más placentera, Noemí, alegre. Llámenme ¿qué? Mara, porque ella entiende que ha vivido una década, 10 años, lejos de la comunión, lejos de Dios. Pero esta lección es importante porque nos enseña que nunca vamos a huir tan lejos que Dios no nos dé ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Me llama la atención que el libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino. Cuando Noemí y su nuera Ruth van a regresar, ellas no saben lo que va a ocurrir. Pero es evidente en el corazón de ambas que ellas toman un paso de fe. Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será ¿qué? Mi Dios. Hay una dependencia. Y encontramos en Proverbios capítulo 16, verso 9, que el corazón del hombre ¿qué hace? Piensa su camino, lo planifica. Toma decisiones. Comienza a proyectarse. Escúchame bien. Es posible que tú estés en medio de decisiones. No tomes ninguna decisión sin incluir primero ¿a quién? A Dios en tus planes.
porque te puedes equivocar. El corazón del hombre piensa su camino, y el texto dice, más Jehová que hace, endereza sus pasos. En otras palabras, si permitimos que Dios tome el control, Él va a dirigir tu vida, mi vida, nuestras vidas. Como ya hemos dicho muchas veces, Dios a veces, en su voluntad permisiva, escúchame bien, permite que tomemos ciertas decisiones. Y a veces son decisiones cerradas, pero Dios muchas veces te dice que, ¿lo quieres hacer? Sigue. Cuando la nación de Israel no quiso más el gobierno teocrático a través de los sacerdotes, a través de los profetas, la nación de Israel, ellos dijeron, queremos un rey, queremos una monarquía. Y Dios les concedió y les dio un rey conforme al corazón del pueblo de Israel. Ese fue Saúl, y así le fue a la nación de Israel. Es que a veces Dios nos deja que tomemos estas decisiones. Y vemos acá que Ruth, en su primera etapa, ella tomó su propia decisión y decidieron ir fuera de la voluntad de Dios. Pero ahora hay un regreso. Salieron 3 y volvió una sola de ese primer grupo familiar. Es por eso que Dios nos dice en su palabra, fíate de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero a veces usted y yo queremos decirle a Dios, no. ¿Te ha pasado alguna vez? No nos conviene decirle a Dios, no. Pedro se lo dijo 3 veces. Recuerda la historia allá en Hechos capítulo 10 cuando Dios le mostró un lienzo y Pedro dijo, no, no y no. Pero el Dios del cielo, ¿qué estaba diciendo? Sí, sí y sí. Y por lo general, cuando le decimos no, es cuando Dios quiere decirnos que sí. Pero para eso, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Noemí, que por 10 años le había dicho a Dios que no, ahora está de regreso. Noemí va a regresar, y escúchame bien, sin su familia original, sin esperanza, y menos aún con descendencia. No tiene, escúchame bien, para un hombre, para una mujer, no tener descendencia en la congregación de Israel era algo que vergonzoso. Ella va a regresar sin familia, sin original, sin esperanza de descendencia. En segundo lugar, va a regresar con una, ¿qué? Moabita. Una moabita que es su nuera, que no pertenece al pueblo de Dios. Es una muchacha, es una mujer que pertenece al pueblo que, maldito por Dios. No era fácil. Finalmente ella vuelve en indigencia. Ella dijo, me fui con las manos llenas y he regresado ¿con qué? Con las manos vacías. Es que muchas veces cuando Dios nos llama de nuevo al terreno, tiene que quebrar nuestras vidas. ¿Cuándo reconoció el joven pródigo que estaba en rebeldía? Cuando ya tocó fondo. Ahora, en ese proceso, ¿cómo Dios nos dirige? ¿Qué es lo que Dios hace? Quiero que observes conmigo qué hace Dios cuando Él comienza a encaminar nuestros pasos. Pero escúchame bien, Dios no puede encaminar tus pasos y mis pasos si no le damos el lugar a Él en nuestras vidas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, pero no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. Y puede ser que tú conozcas mucha Biblia y que lleves muchos años en el cristianismo, y eso no significa que Dios está dirigiendo sus pasos. ¿Cómo es evidente que Dios dirige los pasos de estas mujeres? Ya vamos a dejar a un lado a Noemí, porque ahora va a emerger por así decir, la heroína de esta historia. No en vano lleva ese nombre. ¿Quién? Ruth. Quiero que observes en primer lugar, y al mirar el verso 22, quiero que observes cómo Dios comienza a encaminar nuestras vidas. Y cuando Dios encamina tu vida y mi vida, lo primero que va a hacer es colocar un peso
en el corazón, un peso, una inclinación. Dice el verso, capítulo 1, verso 22, dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega, ¿de qué? De la cebada. Al cerrarse el capítulo 1, se nos prepara el escenario para lo que será el capítulo 2 y capítulo 3. Pero quiero que observes, 2 veces en el mismo versículo se dice ¿qué cosa? Que ellas ¿qué? Volvieron. ¿Volvieron a dónde? ¿A dónde tenían que volver? ¿Por qué a Belén? ¿Por qué tenían que regresar a Belén? Porque es el lugar de bendición. Es el lugar de donde nunca deberían haberse ¿qué? Ido. Cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda qué cosa, de dónde has caído. ¿De dónde surge ese volver? Si bien es cierto, Filipenses claramente nos enseña en el capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su voluntad. ¿Cómo comienza esa dirección del Señor? Dios comienza a trabajar en el corazón. Pablo dice que es Dios el que en vosotros produce, ¿qué cosa? El querer como el hacer. Ese peso en el corazón. ¿Cómo comenzó ese peso en el corazón de Noemí? En verso 6 del capítulo 1, oyó que Dios estaba bendiciendo su pueblo. Pero en verso 7 del capítulo 1 dice que salió pues del lugar donde había estado, y ella y sus 2 nueras, y comenzó a caminar para volver a su tierra, para volver a Judá. ¿Por qué? Defunción, dolor, pero Dios comienza a tratar en el corazón de ella poniendo ¿qué cosa? Un peso. A veces a ese peso le llamamos sentir. Y algunos me han dicho, siento que tengo que hacer aquello. Ahora, ese sentir no tiene que ver con emociones. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Dios comienza a trabajar, inclina el corazón, pone ese sentir, pone ese peso, pero escúchame bien. Esta promesa, según Romanos 8:14, ese sentir, esa guía, es una bendición de los hijos de Dios. Es por eso que Jesús dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, pero frente a las decisiones, debes saber oír que ese peso, que esa inclinación, que ese sentir sea la voluntad, la voz de Dios y no la voz de tu propio corazón o la voz de otros. Porque todos nosotros oímos voces. Dios creó al hombre de esa forma. Todas las cosas existentes en la tierra, Dios dio la orden. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Se le dio el comando y se produjeron, se multiplicaron, aparecieron. Pero Dios no dijo, sea el hombre, y el hombre apareció. Dios tomó de la tierra, formó su cuerpo, sopló sobre su vida y le dio una facultad. Le dio la necesidad de seguir la voz de Dios. Es por eso que un hombre sin Dios está vacío. Y está en búsqueda. Y buscará en las religiones, buscará en la filosofía, buscará en la política, buscará en el deporte satisfacer ese vacío que es espiritual. Y ese vacío es oír, ¿qué cosa? La voz de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja. Cuando usted se convierte, Dios nos faculta para ser sensibles ¿a qué? A la dirección de Dios. Y muchas veces esa dirección viene a través de un sentir. Ese sentir lo obra Dios ¿cómo? En nuestras vidas. ¿Y cómo lo obra? Poniendo ese peso en nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te va a guiar. Porque Dios preparó buenas obras para que usted y yo andemos en ellas. Y es porque el que comenzó en vosotros la buena obra que va a hacer, la va a perfeccionar. Libro de Proverbios en el capítulo 21, ¿qué dice? Como los repartimientos de las aguas,
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y a todo lo que quiere, ¿qué hace? Lo inclina. Antiguamente, cuando yo crecí en el campo, cuando un campesino trabajaba y regaba su cultivo, venía un canal, un río, un riachuelo, y él quitaba un dique y dejaba que el agua corriese por una línea, luego tapaba, iba, ¿qué cosa? Conduciendo el agua de tal forma que todo su campo se regase. No es lo mismo con el arroz, porque en el arroz el agua siempre está encima. Y esa es la idea, que así como ese campesino va regando, conduciendo el agua, así Dios hace ¿con quién? Con el corazón del rey, con sus hijos, nos inclina. Es por eso que Proverbios 20:24 dice lo siguiente: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dios de alguna forma va dirigiendo, ¿qué cosa? Nuestras vidas, nuestros pasos. Es que es el Señor que inclina, ¿qué cosa? El corazón, pero yo debo ser sensible ¿a qué? En primer lugar, a su voz. ¿Sabes cuál es el segundo ingrediente que yo veo acá en este conducir, en esta dirección de Dios? Al mirar versos 22 y 23, veo que Dios fue mostrando su dirección a través de una provisión que va indicando que Dios está bendiciendo, una provisión especial. Mire conmigo en segundo lugar, la provisión indicada en esta bendición, que muestra la bendición. Pero uno de los indicadores que estamos siendo guiados por el Señor y que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, es que Dios comienza ¿qué? A proveer. Abre las puertas. Pero cuando no dependemos del Señor y solamente confiamos en lo que nosotros podemos hacer, mira la advertencia de Ageo en el capítulo 1, verso 6. Libro de Ageo en el capítulo 1, observa el verso 6. Dice Ageo lo siguiente: sembráis mucho, es decir, trabajan duro. ¿Y qué? Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os ¿qué? Calentáis. ¿Por qué? Y el trabajo a jornal recibe su jornal, ¿en dónde? En saco roto. ¿Sabes qué le ha ocurrido a muchos? Que le dieron prioridad ¿a qué? Al trabajo, a ganar, a adquirir, a poseer. Y creyeron que de esa forma van a tener mayor estabilidad. Un creyente temeroso del Señor sabe que hay un día que le pertenece al Señor y que aunque se mueva cielo y tierra, Él quiere estar ¿dónde? ¿Dónde? En la casa del Señor. Y Dios honra ¿a quiénes? A los que les honran. Y aquí encontramos ese principio. ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos a ver cómo Dios va a proveer para estas dos mujeres que están en la indigencia. ¿Cómo proveyó Dios para ellas? ¿Cómo fue mostrando Dios su voluntad? En primer lugar, la mostró por medio de un punto específico. Mira conmigo, la provisión de Dios vino a través ¿de qué? En primer lugar, de un punto específico. ¿Dónde era ese punto específico? ¿Dónde era? Y llegaron ¿a dónde? A Belén. Tal vez en estos momentos Belén no tiene tanta trascendencia. Pero después del hijo de Ruth y después del desarrollo de un par de generaciones, Belén cobró mucha connotación en la nación de Israel, porque Belén se convierte en la ciudad ¿de quién? Del rey David, y se convierte en la profecía del nacimiento del Mesías. Y aquí comienza todo. Belén, esta pequeña ciudad, Dios quería proveer, Dios quería bendecir. Pero Dios tenía en primer lugar un punto específico. ¿Recuerdas cuando el profeta Elías le dice al rey Acab, no va a llover? No va a llover por 3 años y medio, ¿recuerdas? Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Luego Dios le dijo al profeta Elías que se fuera ¿a dónde? Al arroyo del Querit. El término Querit significa donde las aceitunas son prensadas. Y sabes que Dios le dijo, quédate allí, porque allí he dado mi orden para que vengan los cuervos y te alimenten. Escúchame bien, hay un lugar específico donde Dios provee, donde Dios bendice, y lo tiene que entender Noemí.
Es por eso que me encanta el Salmo 133, verso 3, que dice, allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. De regreso al hogar. ¿Cómo viene la provisión? Que es una evidencia de la bendición de Dios. En primer lugar, viene por un punto específico. ¿Dónde es? Belén. ¿Tú sabes cuál es ese punto específico donde Dios te quiere? ¿Donde Dios quiere que estés? Porque hay un punto específico. Si no lo sabe, dice Efesios capítulo 5, verso 17, que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Lo sabes? Porque a veces venimos a la iglesia y estamos como pajaritos, escuchamos, pero no entendemos y perdemos la bendición porque no estoy en el lugar de bendición donde Dios quiere proveer. Segundo, la provisión de Dios no solamente vino por un punto específico, sino que en segundo lugar vino en un periodo específico. ¿Cuándo llegan estas mujeres a Belén? ¿En qué momento? Según el calendario y según el texto bíblico, dice que ellas llegaron al comienzo de la siega, a fines del mes de abril. Es la primera cosecha del año en este sector. Y no por casualidad, porque las cosas entre los cristianos no ocurren por casualidad, sino por causalidad. Dios pone ese peso, Dios le dice, tengo alimento para ustedes, hay un lugar específico y también hay un momento que es específico, al comienzo de la siega. ¿Por qué ocurre esto? Porque ellas comenzaron a tomar decisiones importantes en su vida. ¿De regreso a dónde? A la casa del Señor. ¿Sabes qué? Esto me da esperanza. Porque esto significa que es posible que tú, escúchame bien, es posible que usted y yo más de una vez tomamos ¿qué? Malas decisiones. Pero debemos confiar en que Dios puede cambiar las cosas, porque hay un punto específico, hay un periodo que es específico. Escúchame bien, Dios puede cambiar tu situación. Dios puede cambiar esa persona que está produciendo un dolor en tu vida, pero debes estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando Dios quiera, en ese momento bendecir tu vida. Y escúchame bien, la provisión de Dios no solamente vino por un punto específico, Belén, no simplemente por un periodo específico, el tiempo de la cosecha, sino que también vino por un personaje específico. Al mirar el capítulo 2 de este libro, aparece en escena un personaje. La provisión de Dios siempre, o mejor dicho, casi siempre viene porque Dios utiliza a personas. En la provisión de Dios para nuestras vidas, Dios siempre utiliza ¿qué? A personas. Ya hoy la provisión de Dios no va a caer del cielo como en la antigüedad le ocurrió a la nación de Israel. ¿A través de qué? El maná. Ya no va a ocurrir así porque Dios hoy no guía a su pueblo a través de señales. Pero escúcheme bien, la provisión de Dios siempre viene a través de ¿qué? De personas. Es por eso que debemos ser sensibles a las necesidades. Usted a veces no se ha dado cuenta y usted ha hecho una ofrenda silenciosa, ha llevado algo para alguien, ha suplido una necesidad sin saber que esa persona estaba en completa ¿qué? Necesidad. Aquí lo vamos a ver. Porque la provisión de Dios viene en un punto especial, viene a través de un periodo especial, pero siempre Dios utiliza ¿qué? A personas. ¿Quién es el héroe ahora? ¿Quién es la persona clave? Aquí lo vamos a ver. ¿Cómo podemos observar? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos observar acerca de este personaje especial? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Sabe lo primero que vemos al mirar el verso 1? Observa conmigo desde el capítulo 2. Tenía, dice el texto, Noemí, ¿qué cosa? Un pariente. Lo primero que aprendemos de este personaje especial, ¿qué es qué cosa? Un pariente. ¿Quién es este pariente? Vos. Ahora, el término pariente acá es mucho más amplio que el concepto nuestro familia. Porque a veces la familia nuclear
solamente es padre y madre y los hijos, aunque hoy se está redefiniendo el concepto familiar. Pero en términos generales, la familia nuclear es él, ella y ¿quiénes? Los hijos. El resto son ¿qué? Familiares. Aquí la idea es que él tenía un parentesco sanguíneo con ellos. En la cultura hebrea, las familias eran muy unidas y vivía primera, segunda, tercera y hasta ¿qué? La cuarta generación bajo el mismo ¿qué? Techo. Vivían juntos. ¿Recuerdas cuando Dios dice que el pecado os alcanzará aún hasta dónde? La cuarta generación. ¿Por qué? Porque ese nieto vivía aún con su tatarabuelo. Es por eso que en el Antiguo Testamento se hacen énfasis a las maldiciones generacionales. ¿Sabes por qué? Porque sabía un tatarabuelo vicioso, bebedor, era muy fácil que su nieto y su bisnieto, ¿qué? Si el abuelo lo hace, ¿qué? ¿Por qué no lo hago yo? Porque lo malo, ¿qué? Se aprende a calco. Impresionante, pero lo bueno cuesta mucho. Es por eso que Dios habló de las maldiciones, ¿qué? Generacionales. Hoy, escúcheme bien, no hay maldiciones generacionales para los creyentes. Y no tiene que haber ningún otro tipo de cosa para librarse de las maldiciones generacionales. ¿Sabe por qué? Segunda a los Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Y qué más? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el momento en que yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, todo mi pasado pecaminoso es lavado con la sangre del Cordero. Amén. Y Dios dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. ¿Quiere romper con las maldiciones generacionales? Venga a Cristo. Y crezca en la palabra de Dios. Noemí tenía en primer lugar un pariente, parentesco. Segundo lugar, este hombre tenía una posición, ya que el texto dice que era un hombre ¿qué? Rico, de la familia de Elimelech. El término rico significa tanto valiente de presencia como de capacidad económica. En otras palabras, vos era un hombre conocido. No es un jovencito. Es un soltero, no sabemos si es viudo o es de aquellos solteros codiciados. Pero, sin duda alguna, era un buen candidato para muchas muchachas en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque solterito y con bastante platita. ¿Qué mejor? Dígame, si usted tiene una hija y se le está enamorando de un vago, ¿qué pasa? No, mi amor, ¿de qué van a vivir? ¿Sí o no? Pensamos así. Pero Dios le tenía otro plan a este señor. Yo no sé si era tan joven. Bueno, no me quiero adelantar a la historia. Hombre rico de familia de Elimelech, y dice, el cual se llamaba como Boaz. Su nombre significa fuerza. El que es fuerte, que tiene firmeza. Y es interesante, porque al tener esta posición económica, resulta ser una persona que tiene todo el potencial para redimir, para ser un Goel. No me adelanto, tercer lugar. Al mirar el verso 3, observa conmigo el verso 3 del capítulo 2. Fue pues, este es Noemí, sale a hacer su trabajo y llega y va a espigar en un campo, en el campo, no en los campos, es que había un solo campo. Y de acuerdo a la posición económica que tenía, cuarta parte, tercera parte, era de la propiedad de una persona. Por lo general, no estaban divididos los campos como hoy los dividen con vallas, con cercos. A lo más, había un grupito de ¿qué? De piedras, lo único. Pero el texto dice que él era un hombre rico de la familia y que también tenía un campo, que era parte del dueño del campo. Entonces la provisión viene a través de ¿qué? Tres cosas. En primer lugar, el punto específico. ¿Dónde? De vuelta al hogar. Segundo, en un periodo específico. Y tercero, siempre a través de un personaje específico. Quiero que observes ahora en tercer lugar otra cosa importante, la dirección del Señor. La predisposición de Ruth. Verso 2, mira lo que ella le dice a su suegra. Capítulo 2 del libro de Ruth, verso 2. Y dice, y Ruth, ¿cómo?
Ok, me llama la atención que se va a hacer mención por lo menos 6 veces a Ruth como ¿quién? La moabita. La moabita. Casi como un estigma. Es posible que de acuerdo al pueblo que era la forma de vestirse. De hecho, los países, en cierta forma, tienen también, ¿qué cosa? Sus vestimentas típicas. Si yo me pongo un paño rojo un poquito largo y me lo amarro acá y me dejo bigotes, por ahí parezco un gauchito. O si dejo un poncho, tal vez me estoy identificando de algún lugar. Se llama Ruth la Moabita, pero mira lo que observa la predisposición de Ruth. Y Ruth la Moabita, ¿qué dijo? Dijo a Noemí, ¿qué le dice? Te ruego que me dejes ir al campo. No es una muchachita, no es una quinceañera, no es una muchacha que necesita el permiso de los padres. Ya ha sido casada, ya conoce la vida. Pero ¿sabe qué reconoce sobre su vida? Autoridad, le da respeto. Que es un problema en la juventud en el día de hoy que no tenemos, que no respetan a nadie. Aquí encontramos una mujer que haya estado casada, le dice, te ruego que me dejes que ir al campo. Muestra ella, Ruth dice, yo no me puedo quedar aquí con las manos vacías. Escúchame bien, si bien es cierto hay un punto específico, si hay un periodo específico y Dios utiliza personas, la provisión de Dios no te va a caer del cielo si tú no haces algo. ¿Cuándo Dios hace lo imposible? Cuando nosotros hacemos lo posible. Y mira esta mujer, ¿qué dice? Voy a ir y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré ¿qué? Gracias. No se puede quedar con las manos vacías. Noemí ya está mayor, no sabemos qué edad tiene. Iba a decir 50 años, pero la última vez tuve que corregir, 50 años no es mayor, pero longevidad de vida en los tiempos bíblicos era diferente. Tal vez por vergüenza, no sé, o por salud, ya Noemí no puede hacer. ¿Y qué hace ella? Ella está dispuesta. ¿Ves ahí la predisposición de Ruth? Recogeré y espigaré. Ahora, era un trabajo difícil. Pero ¿por qué ella va a hacer eso? Porque Dios había ordenado, si bien es cierto, no había un sistema social como lo tenemos en nuestro país de cuidado de los necesitados. Dios había hecho una provisión especial para los pobres, para las viudas y también para los extranjeros, que cuando se cosechase en los campos, no debían cosechar y cortar los granos a ras y no dejar nada, sino que debían dejar pequeñas espigas o lo que cayera de grano. ¿Para quiénes? Aquí tenemos los versículos, ya por razón de tiempo voy a pasarlos rápido. Levítico 19, versos 9 y 10. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Es decir, que Dios había provisto, ¿qué cosa? Una provisión especial, como un seguro para aquellos que estaban en necesidad. ¿Y qué dice Ruth? Voy a ir a ver si hallo ¿qué? Gracia. Ahora, mire conmigo, la gracia sí vino. ¿Y qué le dijo Noemí? Ve, anda. Termino, punto 3. Observa acá, y le llamé la providencia divina. Cuando Dios dirige, Dios pone el peso, Dios va a hacer provisión. Se requiere de nosotros prontitud para obedecer la voluntad de Dios, pero también no podemos dejar a un lado, ¿qué cosa? La providencia divina. Observa conmigo el verso 3. Fue pues, y llegando espigó, ¿en dónde? En el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Booz, el cual era ¿qué? De la familia de Elimelech. Ruth no lo sabe. Ella sale al campo y va a ir al campo. Y casi la idea del texto es que fue una casualidad, pero honestamente nosotros los creyentes sabemos que nada es
casualidad. Observa cómo traduce la versión Dios habla hoy. Mira cómo traduce el texto. Ahí lo tengo para ustedes. Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores. ¿Y qué dice? Y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Booz y el pariente de Elimelech. Pero, ¿tuvo la suerte? ¿Ah? No, es porque detrás de eso, ¿quién está? Romanos 8:28, ¿qué dice? Todos juntos, ahí lo tengo. Mira, ¿qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Sabe por qué? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice ¿quién? Jehová. Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ellas salieron sin esperanza, pero salieron confiando ¿en quién? En Dios. Y la providencia divina la vemos acá, porque ellas llegan finalmente ¿a dónde? Al lugar correcto, en el momento correcto, y se van a encontrar, no por casualidad, sino por causalidad, con la persona correcta. ¿Qué dice el Eclesiastés capítulo 3, verso 11? Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Casi. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. A pesar de que esta mujer había caminado lejos de Dios, decide que Dios conduzca y dirija su vida. Terminemos leyendo verso 17. Espigó pues en el campo, esta es Ruth, hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Ya les voy a explicar cuánto era esto, qué volumen de quilaje, cuántos kilos eran esto. Era un trabajo duro, estar agachado, buscando, guardando, y la idea es que no llevaba una canasta, nada, sino que lo mantuvo ese peso, casi 20 kilos, todo el día en su vestido. Lo trabajó y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, porque le dieron de comer, se conoce con vos. Observa conmigo el verso siguiente. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con que hoy he trabajado es ¿qué? Vos. Y mira, verso 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede ¿qué? Redimir. En otras palabras dice, mi esposo, nuestros hijos han muerto, pero aquí hay una bendición. Él puede ser ¿qué? La persona que pueda redimirnos. ¿Lo planeó Noemí así? ¿Lo pensó Ruth así? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque ella decidió poner en su vida ¿quién? A Dios en primer lugar. Concluyo con esto. Cuando Dios se encamina, siempre va a poner ¿qué cosa? Peso en nuestros corazones. Nos va a llevar al lugar de ¿qué? De provisión. Y veremos a personas claves que Dios usará. Y sabremos por lo que está ocurriendo que es Dios quien está ¿qué? Orquestando todas las cosas, porque veremos la providencia divina. Eso se va a evidenciar, presta atención, por 3 cosas o 4. Siempre habrá gozo. Siempre habrá paz. ¿Traerá qué más? Armonía. Y veremos qué cosa? La bendición. Pero no decida nada. Si no hay gozo, si no hay paz, si no hay armonía y si tampoco hay bendición. Porque lo más seguro que la decisión que está tomando es una decisión equívoca.
cuando Dios dirige nuestro camino. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Porque tú eres bueno, Señor. Cuidas de nosotros. No importa cuán lejos hayamos ido, tú cuidas de nosotros. Tú haces tu voluntad, tu propósito, si te damos en nuestras vidas el lugar de preeminencia y de importancia. Yo no sé si hay alguien acá que aún no le ha dado al Señor ese lugar en su vida. Si quieres que Dios dirija tus vidas, necesitas darle ese lugar en tu vida. Él te va a guiar, Él va a proveer, Él va a poner las personas correctas, Él va a mostrar su providencia. ¿Y sabes cómo lo disfrutarás? Porque tendrás gozo, tendrás paz, habrá armonía y sin duda alguna contarás con la bendición de Dios. Amado hermana, amada hermana, amado hermano, no tomes ninguna decisión si no vas a contar con la bendición de Dios en tu vida. Pero cuando contamos con la bendición de Dios, su paz, su gozo estará en medio nuestro. Pero para eso yo debo decirle, Señor, te rindo mi ser, te entrego mi vida, haz lo que tú quieras en mí. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.